voy a empezar a hacerle un par de preguntas a los expositores, creo que son de interés de hartas personas, y vamos a ir iniciando también la conversación con ustedes, con el público. Le voy a pedir a los panelistas que cuando respondan se paren, por favor, para que puedan ser vistos por nuestros participantes que están online. De otra forma no nos están viendo, por lo que me explicaban por allá. Y voy a pedir también a quienes hagan preguntas que también nos den su nombre y organización, si es que son parte de una organización, empresa. ¿Ya? Voy a partir con Dan, también para aprovechar su presentación recién y preguntarle qué tan distinto considera que es Chile respecto a la experiencia que ellos han tenido en otros países. How different is Chile compared to the other countries you've been working at on 17 Energy? Which are the main differences so far you have found? Very good ceviche. Excellent. Oh, do you want me to stand up? Sorry. Apologies. So what do I mean? I think when we start, I guess one of the key things, the difference is the understanding of offshore wind when we come into the Chilean market. When we came a year ago, it was there was I would say kind of a limited understanding of the opportunity for Chile. However, on the other side, what we do see is Chile is very much an industrial market compared to some of the other markets in terms of, because having heavy industries like dare I say steel refinery, that might be but you know, admittedly there's challenges with that, but having the understanding and the capacity compared to some of the other markets that offshore wind has been in is really critical, because even though offshore wind's isn't the supply chain's not there specifically for that, it means there's a good opportunity to tap into that. I think also the other, and this is very country by country, but the maritime concession, as we mentioned, although it's not perfect, there is a system there. So in some markets, you literally, Colombia is an example maybe of that, where it's starting from zero in terms of, so this is Mauricio, you presented the two kind of different approaches. Sometimes it's called developer-led, plan-led. You had a different terminology, but it's effectively government-led, which is a very different approach, but takes a lot longer. Whereas, I think Chile has actually some opportunities in Latin America to really accelerate development because of having that initial framework, which, yes, it's not going to, it doesn't take you beyond 12 nautical miles, but it gets a big start. Thank you. Thank you very much. Bueno, ¿cómo empezamos? Creo que aquí salieron varios temas que mi pregunta a los panelistas sería, bueno, ¿y cómo empezamos? ¿O qué es lo que nos falta, ¿no? Son muchos aspectos. Podríamos partir pensando en lo ambiental, ¿cierto? Que tenemos mucho por delante. Y quizás hay una pregunta para los representantes de generación. ¿Cuáles creen ustedes que son los desafíos en esta parte de convivir, y cómo lo ven ustedes en base a la experiencia en tierra? ¿Cómo creen que se puede trasladar al mar y qué lecciones podríamos traer de las experiencias en tierra a esta nueva industria? Voy yo primero con la primera parte de la pregunta. Mira, yo creo que, bueno, a nuestro entender en realidad, como empresa y en base a nuestra experiencia, el mayor desafío que enfrentan los proyectos en general y sobre todo los proyectos de energía renovable hoy en Chile es poder desarrollar o crear modelos de desarrollo de proyectos innovadores que logren, por una parte, disminuir los riesgos ambientales del proyecto, ser compatibles con la legislación ambiental vigente, y tercero, que estén en lo posible en alianza con las comunidades que rodean a los proyectos, en especial con las comunidades más próximas, ¿ya? Nosotros, desde nuestra experiencia, cada vez que vamos a desarrollar un proyecto, cuando estamos empezando,
lo que hacemos es básicamente levantar todas las singularidades ambientales y sociales que el proyecto eventualmente pueda generar en el territorio, ¿ya? Ese es nuestro primer paso. Nosotros hacemos prefactibilidades de casi todos los componentes que vamos a estudiar en el marco de nuestra evaluación ambiental. Hacemos una prefactibilidad social acabada, y todo eso lo combinamos con un equipo multidisciplinario que está todo dentro de una misma oficina. Y cuando digo todo dentro de una misma oficina, no me refiero a un mismo departamento, sino que me refiero a un mismo espacio físico, ¿ya? Nosotros, todas las áreas que interactúan de alguna forma con el desarrollo del proyecto, ya sean legales, ambientales, sociales, de, digamos, gestión territorial y negociación con los propietarios que vamos a eventualmente arrendar, todas esas áreas conviven en una sola área física específica, ¿ya? Nosotros externalizamos muy poco el trabajo que hacemos. Casi todas las cosas que nosotros desarrollamos las hacemos in-house. Solamente algunos estudios específicos nosotros los desarrollamos con consultores externos, y eso nos ha dado la oportunidad de ir, bueno, esto a modo de aprendizaje, ¿no? No es que nosotros somos unos genios y creamos un modelo perfecto, sino que en base a caídas y aprendizaje hemos logrado llegar a un elemento o a un resultado eficaz, que ahí Juan Pablo, perdón, les va a explicar un poquito más al respecto de cómo han sido los resultados. Pero gracias a eso hemos podido desarrollar un modelo de trabajo que nos ha permitido desarrollar proyectos en base al co-desarrollo con las comunidades y considerando de por sí todas las singularidades ambientales y sociales de los territorios. Juan Pablo. Breve, sí, por favor. ¿Ya? Es un poco largo la respuesta. Ya, sí. Respuesta siendo breve. bastante breve y volviendo igual como al origen de lo que hablamos del desafío, ¿cierto? El desafío principal es entender de qué estamos hablando con este tipo de iniciativas, ¿cierto? Este tipo de proyectos. Y obviamente entendiéndolo vamos a saber también qué tipo de beneficios, ¿cierto? O externalidades este proyecto o estas iniciativas pueden acarrear. En lo que refiere a nuestra experiencia propiamente tal, uno de los puntos clave es hacer estudios robustos de manera temprana, con tal de asegurar de esta forma un buen desarrollo y un buen negocio de estos proyectos. En lo que, justamente lo que decía un poco Alejandro, que en nuestro caso, el desarrollar prefactibilidades ambientales de manera temprana, robusta, nos ha permitido de alguna forma levantar antecedentes ambientales sensibles, ¿cierto? Y con ello, de alguna forma, proporcionar información a los proyectos para que optimicen su diseño. Optimizando el diseño de estos proyectos, ¿qué es lo que conseguimos? Una disminución del riesgo, en todo sentido, ¿cierto? Ambiental, monetario, etcétera. Y con ello también tenemos un aseguramiento de una producción que no necesariamente tendría que verse mellada, ¿cierto?, por estas singularidades ambientales o sociales. Entonces, combinando todos esos factores, podríamos tener un muy buen éxito en cuanto al desarrollo de este tipo de proyectos. Gracias. Sí, vamos. Sí, por supuesto. Voy a pedirle un comentario aquí a 3 panelistas primero y vamos a pasar a las preguntas del público. Quiero pedirle a Mario, a Cristian y a Mauricio que los 3 hablaron de aspectos relacionados al sitio, ¿ya? El sitio en el mar, donde hacen falta mediciones, donde tenemos que desarrollar un marco legal y donde vamos a necesitar instrumentos, ya sean incentivos, ya sean bases, ya sea traer el interés serio de más actores para que esto funcione. En pocas palabras, por favor, a cada uno, Azur, desde su punto de vista, ¿cómo empezamos? ¿Quién quiere comenzar? ¿Cómo empezamos? Desde lo que hablaron solamente. ¿Cuál es el empujón que necesitamos para empezar desde la perspectiva de ustedes? En mi opinión, y acá voy a hablar un poquito de lo que yo estaba antes, que ustedes me dieron energía, y es la forma como entiendo que sigue la idea, donde empezar es efectivamente levantar esa barrera regulatoria de cómo se va a entregar la concesión. Teniendo esa claridad, los proyectos se pueden empezar a desarrollar, y la experiencia mundial muestra que al desarrollarse los proyectos se empiezan a generar también las cadenas de valor, se empieza a hacer más la innovación, etcétera. Porque si uno se queda esperando más bien tener las mediciones perfectas, mediciones que la pueden hacer los desarrolladores, más bien pasan los años y nos pueden ganar otros mercados. Entonces,
aprender de esa experiencia internacional, de que se parte con los proyectos liderando y después tomando el Estado un rol mucho más catalizador y organizador, podría ser probablemente la lógica, pero pasando esa barrera regulatoria. Eso sí, con un punto que me parece muy importante destacarlo. Ya sea centralizado o descentralizado, en todas las experiencias siempre el Estado tiene un gran rol en lo que es la identificación de dónde. No que el desarrollo venga a decir dónde, sino que el Estado diga dónde yo quiero esto y después lo empieza a liderar el desarrollo. Entonces la pregunta es dónde están los riesgos, etc. Gracias. Sí, De pie, disculpen. Sí, sí, lo siento, yo también me olvidé. sí, en la misma perspectiva, yo creo que no hay primeros ni segundos, esto es en paralelo. Entonces, en la medida en que se va trabajando por el asunto regulatorio, también no vamos a andar pidiendo concesiones por todo Chile para llenar el SEA, ¿no es cierto?, de miles de concesiones fantasmas, sino que el objetivo es conocer un poco dónde realmente está este potencial. Y ahí hay dos estrategias. La primera estrategia es la que como Estado y como sociedad tenemos, de decir, tenemos un mapa como explorador eólico, pero marino. Y la segunda es la que obviamente complementan los desarrolladores privados, de decir, no, o sea, si acá está, vamos a medir ya, pero con tecnología. Entonces, ese dónde en paralelo no se trabaja desde, obviamente, la parte regulatoria, pero tener recursos para saber en qué lugar está esa zona es fundamental. Yo no he visto mapas marinos ni medidas marinas focalizadas en Chile, más allá de las por defecto que hay, porque no ha sido prioritario. Hoy día sí es prioritario y en ese sentido tenemos que avanzar. Gracias. Mario, muy... Sí, bien, bien acotado. Contravengo todo. Ya comenzamos. Recuerden que tenemos 9 proyectos. Y esos 9 proyectos, ¿quién va a parar esos 9 proyectos? ¿Van a parar por el tema regulatorio? Nadie. Ya partimos. Primero tenemos que obtener experiencia con eso. ¿Por qué nos vamos a enfrentar con el tema del choque de las exigencias? El SEA le va a pedir, las OECAS van a pedir que se cumpla con lo que hoy día establece la normativa. Entonces vamos a aprender de eso. Vamos a aprender también de las concesiones marítimas, mientras está en el Ministerio de Defensa. Recuerden que hay 2 proyectos de ley que transfiere, no, por favor, nunca digan traspasa, nadie dio traspaso, transfiere la competencia al Ministerio de Bienes Nacionales. Vamos a aprender con eso, vamos a aprender con eso. Y de la mano, como ya lo propuse, hay que partir trabajando con una política. Lo mismo que se trabajó con la política de desalinización, que llegó y terminamos en normativas, en regulaciones. Acuérdense que las regulaciones existen, lo que pasa es que hay que adecuarlas. O sea, de hecho, el cambiar la regulación de alguna manera es como cambiaste la regla de que tenés que levantarte tarde todos los días y después te dice, tenés que levantarte a las 5 de la mañana. Tenés que cambiar del día a la mañana. Entonces, trabajar con políticas con el objeto de ir estandarizando los requerimientos hoy día. Y finalmente, en virtud de eso, vamos a ver, digamos, cómo nos va con las exigencias de seguimiento de los proyectos. Más que del permiso, más que del tema de regulatorio propiamente tal. Muchísimas gracias. Vamos a pasar preguntas del público. Rodrigo tenía una pregunta. Vamos a ir levantando la mano, sí, en orden. Sí, no, primero agradecerle a todos ustedes porque ha estado muy interesante la presentación y la discusión que se está generando y justamente ese era uno de los objetivos del seminario, de poder discutir este tema, porque como hemos visto en otras instancias, hay iniciativas, como por ejemplo el hidrógeno verde, donde nos encontramos con un montón de barreras en el camino. Se hizo una gran difusión, se ve que tenemos grandes capacidades, grandes recursos en la región de Magallanes, la mejor radiación del mundo en el norte, pero cuando entramos al área chica nos empezamos a encontrar con los problemas, que son los que al final nos dejan o congelados o empiezan a enfriar esa calentura que hubo al principio sobre un tema tan importante como el desarrollo del hidrógeno verde en Chile. Entonces, siendo un poquito provocador y tomando eso como ejemplo, y como apoyo también a la gran labor que tiene que hacer el Ministerio de Energía y el gobierno, ¿cómo hacemos para que el desarrollo de la energía eólica offshore en Chile no pase por lo mismo que está pasando hoy día el hidrógeno verde? ¿A quién quiera responder?
Al amigable contradictor. Dice. No, es una tremenda pregunta. ¿Eh? ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos? Es que vuelvo a insistir, desde mi punto de vista muy personal, nosotros, nuestra sociedad, nuestro marco regulatorio es casuístico, ¿ya? Nosotros estamos sujetos a, por eso vuelvo a insistir, nosotros no nos falta regulación, lo que pasa es que muchas veces nosotros no vemos la regulación, tenemos un vacío ocular respecto a la regulación. O sea, nadie se hubiera puesto a pensar, oye, ¿sabes que esto es una nave o no es una nave? O sea, nadie se hubiera puesto a pensar de que cuando nosotros necesitamos un proyecto de hidrógeno verde necesitamos construir un puerto, ¿ya? El puerto tenemos toda la regulación, tenemos toda la posibilidad, metemos el proyecto y tenemos que hacer dragado y vertimiento. Y va a llegar a la autoridad marítima y decir la autoridad marítima no puede autorizarlos. ¿Por qué? Porque los dragados tienen que cumplir con el Convenio de Londres, déjeme como mentiroso, Convenio de Londres, y el Convenio de Londres del año 72 dice que se puede efectuar en el mar. Y cuando define mar, dice todo el espacio marítimo de la Convemar, excepto aguas interiores. O sea, no podéis descargar, no puede hacer vertimiento dentro de las bahías. Y se olvidan de que todo el estrecho Magallanes es agua interior. ¿Y dónde van a ir a verter? Entonces, ¿tenemos posibilidad? Sí existe posibilidad. Existen normas. Lo que pasa es que hay que saber verlas. Entonces, no es un tema de oportunidad normativa, vuelvo a insistir. Tiene que ver un tema, y le vuelvo a entregar la carga probatoria al Estado. Es un tema de política. ¿Quiero hacer este proyecto? Ya, hablemos de ese proyecto. No hagamos un marco general, porque nos vamos a encontrar con la ARPA, Área de Reserva de Pesca de 5 a 2 millas, nos vamos a encontrar con cierto tipo de espacios que también nos ven enfrentados, pero también es un tema de que son facultades del Estado de poder otorgarlo. ¿Me entienden? Entonces, si no tenemos un aparataje del Estado comprometido por una política, no tenemos gente preparada, no tenemos esta misma difusión de lo que estamos hablando hoy día, junto con todos los que realmente otorgan los permisos. Recuerden que hay un proyecto de permiso inteligente, ¿eh? Entonces, en ese caso no vamos a avanzar. ¿Por qué? Porque todo lo que estamos diciendo hoy día, incluso su pregunta, va en camino a la certidumbre jurídica. Si nosotros no tengo una certidumbre jurídica, yo me voy a comprar una casa en bruto y me voy a demorar, ¿cuánto dijeron? ¿10 años? En dejar todos los detalles. Y no tenemos que caernos en los detalles. Eso es mi punto de vista. Muchas gracias. Tenemos que ir tomando. Hay una pregunta por atrás. Sí. Ya, permiso, como dijeron, me presento, mi nombre es Gabriel Vázquez, soy profesor civil de la Escuela de Submarinos, soy ingeniero industrial y ingeniero en acústica submarina. Y fui marino casi toda mi vida. Y tengo una consulta para el abogado Mario Herrera, principalmente, que es respecto a que estuve mirando algunas de las diapositivas en donde mostraban las diferentes posiciones de los puertos. Entonces, por ejemplo, vi el puerto de Valparaíso y también vi el puerto de Talcahuano, en donde la extensión que ocupan es prácticamente toda el frente de la península Tumbes. Entonces, si bien, lo cual abarca yo creo que unas 10 millas de territorio, y también pienso en que en Valparaíso está la escuadra, en Talcahuano está la fuerza submarino. Entonces, me imagino tratando a los submarinos de zarpar sumergidos, tratando de esquivar este parque eólico, o a la escuadra tratando de esquivar este parque eólico para brindarnos la seguridad como país. Entonces, mi pregunta es, yo a todo esto estoy muy a favor de todo esto y también los felicito, pero creo que hay que hacer las cosas bien. Entonces, mi pregunta es, de cierta forma, ¿el Ministerio de Defensa podría, en cierta forma, objetar un tipo de construcción en el mar en ese punto? ¿O tiene algo que decir el Ministerio de Defensa? Mi papá también es submarinista. Entonces, y sigue siendo marinos toda la vida, así que buena pregunta.
De hecho, cuando yo vi el mapa que presentaron de BioBio, me acordé del área de ejercicio de submarinos. Hay un área restringida. Todas esas áreas que están definidas, vuelvo a insistir, están determinadas principalmente por el Ministerio de Defensa. Desde el año 1960 existe un decreto con fuerza de ley, que es el 340, que es la Ley de Concesiones Marítimas. Y este tremendo cuerpo normativo le otorgó la facultad de supervisión del Ministerio de Defensa desde, voy a decir de mar afuera, desde las 200 millas hasta los 80 metros de la línea más alta marea. Y por lo tanto, esa atribución de ellos, efectivamente, de decir algo, objetarse, o de incluso modificar ciertos sectores. Pero no solamente me quedo ahí, y con esa pregunta le respondo. Por lo tanto, desde el punto de vista de los movimientos de ejercicios navales, del movimiento de la escuadra, de la navegación, claro, efectivamente tiene que decir algo no tan importante, sino que tiene que ser trascendental. ¿Por qué? Porque tiene que establecer efectivamente cómo se va a aplicar. Recuerden que la autoridad, la comandancia en jefe de la Armada depende del ministro de Defensa, o la ministra de Defensa hoy en día. Pero también la autoridad marítima depende estructural o funcionalmente del Ministerio de Defensa, hasta hoy día, con el tema de las concesiones marítimas. Entonces, efectivamente tiene que decir algo. Pero no solamente ahí nos quedemos. Vuelvo a asistir. Recordemos que estamos hablando de naves. Estamos hablando de naves. Y estamos hablando de espacios marítimos. Y recuerden que en el mar territorial, es algo que yo le enseño a mis alumnos, en el mar territorial existe la libertad de navegación. De hecho, en todo el mar existe la libertad de navegación. Y principalmente en el mar territorial existe lo que es el paso inocente. Hay que dejar establecido claramente en las cartas náuticas, un desafío para el CHOA, de dónde se van a estructurar estas instalaciones. Porque son móviles, son fijas, y ahí van a entrar más colegas míos, abogados, van a hablar de bienes semovientes, de bienes, entonces ahí vamos a entrar a hablar de propiedad, pero efectivamente a su pregunta tiene que decir algo. Tiene que decir algo. ¿Por qué? Porque como ya les dije, existe el área de reserva de pescadores artesanales, que antiguamente eran 5 millas, hoy día existen 2 millas con la modificación de la Ley General de Pesca y Acuicultura, con intrusión de la pesca industrial. Es un tema, porque como mostraron la fotografía, efectivamente, ese stakeholder tiene que uno tenerlo ahí. O sea, no, si te vas a ir mar afuera, vas a encontrarte con problemas territoriales como cómo pedir la concesión marítima. También existe solución. Vuelvo a insistir, la normativa está. Hay que buscarla, pero principalmente marcar este rayado de cancha de si vamos a hacer una cancha de 90 metros o vamos a hacer una de baby fútbol. ¿Ya? ¿Aló? Sí. Hola, buenas. Héctor Pereira de Atlas. Mi pregunta va para Mario, igual. Aprovechar Lo que pasa es que te quería preguntar desde tu visión si el régimen de concesiones marítimas, que por lo que dices no sabía, pero se está regulando para que se haya bienes nacionales, o ellos lo lleven, pero ahora ¿cómo está? ¿Tú crees que da pie o abre la puerta a que se genere especulación solicitando concesiones marítimas en esta instancia a la altura de cómo están desarrollados todavía los proyectos en Chile? Si legalmente se puede generar eso, así como pasó con las cubos en el norte, que finalmente bienes nacionales las tuvo que empezar a licitar ciertos lotes para que no se generara tanto revuelo en el norte, y también como pasa con las concesiones mineras a nivel suelo. O sea, si como está actualmente la regulación, da pie para que se genere ese tipo de especulaciones, que después pueden repercutir en los costos de los proyectos porque se solicitan y finalmente no se ejecutan, sino que se venden de una empresa a otra. Esa es mi pregunta, Mario. Sinceramente creo que no. Yo creo que no por dos razones muy importantes. Una razón importante es que las concesiones marítimas, al igual que todo acto administrativo, se rige por la ley 19.880, por lo tanto los plazos están acotados. Hoy día el peso, la presión de resolver las solicitudes, renovaciones, sesiones del ministro de la ministra de Defensa, de la Subsecretaría para la Fuerza Armada. Por lo tanto, ella tiene una carga. A tal punto que si ustedes miran la información, nosotros la obtuvimos la información en virtud de un recurso administrativo que interpusimos. Entre el año pasado, 2023, al 2024, el año pasado hubo 80 desistimientos
de solicitudes de concesión marítima. Este año vamos 780. Por lo tanto, efectivamente, la administración hoy día está viéndose con una carga de tratar de resolver lo máximo posible. De hecho, al principio de año, con el proyecto de permiso inteligente, la gran crítica a esta instancia de concesión marítima es que los proyectos mínimos se demoraban 4 años. Incluso hasta 13 años. Y eso fue una de las grandes banderas que enarboló el gobierno para presentar el proyecto de permiso inteligente. Y ahora se redujo. Inmediatamente se redujo. ¿Con apoyo de otros ministerios? Sí, con apoyo del ministerio. Obviamente que hubo una instancia. Por eso yo les digo de que esto, para poder facilitar, tiene que haber una suerte de marco de política pública. Tiene que haber un apoyo detrás de la... Porque en definitiva, recordemos, el Estado somos nosotros y el gobierno es el instrumento del Estado. Y por lo tanto, ellos ayudan y por lo tanto, ellos también colaboran con el tema de la normativa. Entonces, en virtud de eso, yo creo que no va a haber especulación. Lo que sí es importante es que quede claro quién va a tener la tarea, obviamente, de otorgar esta concesión marítima y quién va a tener la tarea después de fiscalizar o controlar este otorgamiento. Porque hoy día no queda tan claro eso. Ahí sí, sí. Bueno, soy Camila Jorquera de Vår Energy y mi pregunta es para Dan, so I'll switch to English, Dan. First of all, congratulate the project for the early stage, very early stage work with the communities. So my question in line with that is, how do you guys envision this community involvement in the project for the long term? Thank you. Great. No, thank you for the question. And maybe addressing another question as I address this one, I think one of the key things for offshore wind is there are lots of other sea users that are there. So this is a new industry. So this links with communities, but also the previous comment on the defense side of things. And I think there's a lot of experience in offshore wind about how to create that dialogue, be that with the communities directly, and also with for instance, in the UK, the Ministry of Defence, there's a significant 50 gigawatts planned by 2030. So there's very active engagement, and clearly for both UK and Chile, defence is a very strategic priority. So there's a lot of experience there, and also it's different to other engagement because, of course, one side, it's not a full two-sided relationship because clearly defense can't share all their information, understandably. So it's a slightly different approach. But sorry, going back to your question, Camilla, on the community engagement, I think for us really key was getting in there early. So we spoke with directly, particularly with the fishermen, before we actually started any of the official process, so before any concessions went in, to understand from them directly. So the team, the local team, Rodrigo was based in Coronel, but we came over also from the UK. Getting that face-to-face time is really critical. So I would say, what next will be continuing that dialogue, making sure that the directors of the company are actually there, understanding from the top what's actually happening on the ground, because I think that's what experience we've had in the UK, is that a lot of the challenges have been because people don't understand maybe some of the day-to-day issues that are happening, be it at ports, to do with the communities as well, and what's day-to-day problems become big issues when suddenly a project comes along and they're asked to say, approve this, we're going to start constructing in 6 months. These kind of surprises don't help anybody. So really, it's like creating the transparency and creating the relationships, and trust takes a long time to build up and can be lost overnight. So it's something you have to really, really work with. Thank you very much, Dan. Sí, tenemos muchas preguntas. Nos estamos quedando sin tiempo. De hecho, estamos a 5 minutos del cierre de este segundo bloque.
Da para conversar muchísimo, muchísimo más. Vamos a dejar todavía para una preguntita más, pero antes le voy a hacer una pregunta a Héctor, porque lo que recién habló Dan tiene que ver con lo ambiental, ¿cierto? Y uno de los grandes problemas de la transmisión, también mencionaba él, es lo ambiental. ¿Cómo podemos, qué ideas podrían aparecer ahí y qué otras complementariedades o sinergias quizás podríamos aprovechar desde tu punto de vista para resolver o para mejorar en esa materia? Sí, bueno, quizás vamos a poner un poco la polémica en la mesa, ya que desde el punto de vista de la infraestructura eléctrica de transmisión es claro que hay un impacto. Después de varias experiencias que por lo menos a mí me ha tocado observar, ese impacto está difícil de ser de alguna manera mitigado. Es difícil, es una infraestructura masiva, es una infraestructura que pasa por, el proyecto que les mostré ahí pasaba por lo menos unas 10 o 12 municipalidades. Cada una con sus necesidades territoriales, todas en su mérito bien caracterizadas, y al final del día uno dice, bueno, no hay forma de poner infraestructura eléctrica en el territorio nacional. Ese es básicamente como el titular que uno llega a construir. Entonces la cuestión llega un poquito más en la profundidad, en el sentido de que cuando nosotros estamos expuestos, ¿cierto? Alguien que hubiese tenido un territorio, un terreno, digamos, su casa al lado de la carretera 5 Sur. La carretera 5 Sur se construyó y se expropió. Entonces, estamos llegando al momento en el que, básicamente, desde el punto de vista de la infraestructura eléctrica, debiéramos de alguna forma llegar a pensar, ¿cierto? Desde la legalidad, ¿cierto? Si el bien superior del país está por debajo del bien particular de una comunidad. O sea, es súper polémico lo que estoy diciendo, pero la verdad es que el asunto llega a eso, porque finalmente los proyectos están quebrando en el norte, la infraestructura eléctrica está bien caracterizada, no es ninguna cosa muy complicada, es básicamente definir un trazado y construir una línea. Entonces, básicamente eso, no vemos de qué manera, al menos desde la perspectiva de la ingeniería, ¿cierto? Eléctrica, cómo poder mitigar los impactos que tiene una línea eléctrica en un territorio, que pueden ser desde impactos significativos como poner una pala mecánica y sacar tierra, a impactos que pudieran terminar siendo como fuera de mi casa está la cordillera y va a pasar por aquí un cable, y eso tiene un impacto a mi percepción de la vida. Y eso obviamente tiene y puede ser cuantificado de alguna forma psicológicamente. Entonces la verdad es que yo quería poner ese punto en la mesa, porque ya no pasa un poco de lo que podemos nosotros llegar a conseguir de poder mitigar. Llega a un punto en el que, bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Eso. Gracias, Héctor. En honor al tiempo, no vamos a tener más espacio para consultas, pero vamos a tener una sesión en la tarde también. Tenemos el almuerzo, que es un almuerzo liviano, de pie, con espacio para conversar. Acérquense a nuestros panelistas, conversen con ellos, sigamos discutiendo. Rodrigo tiene un anuncio también de parte de Merck importante, y después los vamos a invitar al almuerzo. Sí, gracias, Gonzalo. Oye, bueno, hemos podido hacer este seminario porque el Centro Merck existe ya desde el año 2015 y ha hecho un tremendo trabajo de investigación y desarrollo de energías marinas, principalmente con foco en la energía undimotriz, en la primera y segunda etapa del Centro Merck. Y ese trabajo, con mucho cariño, el resumen de esos 8 años, de todo el equipo Merck, de la Universidad Católica, de la Universidad Austral de Chile, y muchos otros que colaboraron en esos 8 años, lo resumimos en un libro, que es este, que es una memoria. Y estamos tan contentos de que acaba de salir del horno, hoy día en la mañana, y como están todos ustedes aquí, este es un regalo que los está esperando afuera para cada uno de ustedes, y esperamos que en 8 años más entreguemos un libro de la seminario, o no solo seminario, sino que el Centro Eólico Offshore, que va a poder inaugurar a lo mejor un proyecto piloto el día de mañana y que permita el desarrollo de la energía eólica offshore en Chile. Así que eso quería anunciarles. Ahora vamos a comer y su regalo lo van a estar esperando afuera.